te vuelan la cabeza, como decimos, porque pensamos que hay mucha diferencia de tiempo y realmente no. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de No Seremos Responsables. ¿Cómo estás, Luis? Todo bien, Darwin, mis divertidísimos amigos. ¿Cómo es que decía César González, el amigo Coño, de el amigo todos? de todos, vale. ¿Cómo están todos los del otro lado? Espero que estén muy bien, los responsables y los irresponsables que siempre nos miran. Gracias por apoyarnos. Constantemente hacemos alusión, Darwin, sobre todo a nuestra generación. Nosotros somos los millennials, los llamados millennials. Nosotros hacemos una constante llamado a la línea del tiempo, ¿no? Entonces nosotros, sobre todo tú y yo, nosotros comenzamos viendo Betamax VHS y ya pasamos por todo lo de CD, Blu-ray y hoy por hoy es digital 100% en streaming y ya muchas cosas han quedado atrás, ¿no? Entonces siempre jugamos con este tema de la línea de la continuidad del tiempo, pero de pronto nos topamos con cosas en la vida de Darwin que nos hacen decir, wow. O Te alteran la sea, percepción. yo no hubiese, ajá, te alteran la percepción. Yo no hubiese creído que esto estaba pasando en simultáneo. Yo no hubiese creído que esto hay tan poco tiempo entre una cosa y otra. Yo sí tenía entendido, yo creí hubiese apostado plata a que estuviesen sido en dos épocas muy equidistantes. Muy lejana. Sí, hay hechos que uno realmente no tiene la percepción real de lo cerca que estuvieron esos hechos históricos. Y uno pensaría también como que la distancia entre los dos es demasiado, que es una cosa de súper la prehistoria y otros más de actualidad, pero no, hay hechos que son bastante cercanos. Lo que pasa es que también es un tema de que hay hechos que por lo menos sucedieron en los continentes, en América, en Europa, que casi son simultáneos, pero era el avance en el que estaba Europa comparado con lo que estaba América, ¿me entiendes? Entonces tú dices, No solo eso, sino que algunas cosas ocurren sin conocimiento de que hay otra cosa en aquella claro, tierra, ¿no? exacto, O exactamente. sea, ni Esa- siquiera se sabían. Exacto, ni siquiera había ese tema de, claro, porque hasta que no llegó Colón, que empezó ese intercambio de cosas y tal, las cosas que sucedían aquí uno no tenía y viceversa. Y uno pensaría que los años en que transcurrieron los de acá con los de allá son muy distantes, pero no, en verdad, casi que son al mismo tiempo, pero es también por la diferencia del avance que andaba Europa. Europa ya está en otra cosa. Por algo es el viejo continente, claro. Nosotros estamos aquí haciendo castillos en las piedritas todavía, ¿me entiendes? Entonces, los que ven el título, estamos hablando de eso, de hechos históricos que distorsionan la percepción del tiempo y tenemos una lista de estos hechos históricos que realmente te vuelan la cabeza, como decimos, porque pensamos que hay mucha diferencia de tiempo y realmente no. O quizás cosas que tú dices, no, esto pasó antes de, o esto pasó después de, y realmente no es así. Sí, o pareciera que por lo que tú estás diciendo, por las eras que se vivían en cada uno de los continentes, uno creería que son épocas muy distintas. Ejemplo, voy con el primero de los que tú tienes anotado. ¿Tú te acuerdas del Wild Wild West? Claro, ¿No? El viejo oeste, los vaqueros. los vaqueros. Que eso no era demencia, ¿viste? Eso era una época bien demencial, ¿no? Era como que todo válido. Y era una época que Las, a pe- mí me las cosas sorprendió. eran, vamos a resolverlas, Entre la esclavitud y el poco sentido a los derechos de las demás personas, era una de época demencia. de ahí a la Cavernícolas, nada, los cavernícolas. cavernícola. Tenemos presente al Wild Wild West Ajá. y hemos escuchado como en los libros hace muchos años la época victoriana. Exacto. Que uno la estudiaba en la historia universal en el colegio. Ajá, Y uno dice, no, eso sucedió hace demasiado tiempo. mucho tiempo. Ujú. Bueno, sucedieron al mismo tiempo. Exactamente. La victoriana en Europa, el Ajá. Wild Wild West en Estados Unidos. Exactamente. Que es ahí donde uno dice, esta gente ya estaba con monarquías y no sé qué, y aquí todavía estaban discutiéndose las cosas y Así matándose. que vamos a crear un ferrocarril, vamos a matar a 30 esclavos después que Y, hagamos va- y- 100 metros de Y ferrocarril. vamos a resolver las cosas como es, como A que a disparar, disparar, duelo, a a duelo, duelo. el duelo. Ah, el duelo, que uno los oía demasiado en las comiquitas, ¿sabes? Caminas a 10 pasos y Ajá, y volteas. voltea, así, la pistola más rápida, el viejo es Billy the Kid y esa gente por ahí. Billy the Kid. Y uno lo veía en las comiquitas. O sea, en las comiquitas salían demasiados Bueno, duelos así en el viejo este. un dato de así de Billy the Kid. Muchos de nuestra época, y espero que los que nos estén viendo, la mayoría hayan visto esto. Todos vimos Volver al Futuro. Uno, 2 y 3. Películas épicas. Hoy estamos 5 años más de cuando ellos volaron lo más adelante al futuro, que fue 2020. Bueno, estamos en 2025. Bueno, es que de hecho, hablando de esa película que está por ahí en la lista, si ellos volvieran al pasado, volverían a 1990. Sí, y hay una vuelta al pasado que es 1985. Pero por eso ruedas los 5 años y a 1990. Estos 5 años que corriste tú mismo ahorita a 1990.
Y uno tenía 5 o 6 años ahí ya. O sea, eso para eso la película era el pasado. Imagínate, la percepción ahí del tiempo uno dice, no, esta gente viajó demasiado atrás. Mentira, viajó ahí mismo. Para ellos ya sería el pasado en el tiempo de la película. Una locura. La que tú decías de la Capilla Sistina, aquí la tengo. Machu Picchu y la Capilla Sistina fueron construidos solos con 33 años de diferencia. Imagínate la locura. Machu Picchu, que son las ruinas de Perú construidas, construidas. imagínate. 33 años nada más de diferencia entre Que nosotros creeríamos que Machu Picchu es construido hace... Pero ahí tú ves la diferencia. Esta gente ya estaba pintando catedrales y cosas brutales en unas iglesias. Voy a hacer un paréntesis. Hace poco salió un estudio de Darwin, no lo hemos comentado. Salió un estudio, hay unos hermanos suizos, una vaina así, que hicieron como una máquina tipo con un sonar que les permite ver estructuras por Oh, adentro, ¿no? sí, Y sí, ya, entonces brutal. vieron una pirámide, no sé si de México o de Machu No, Picchu. las de Egipto, las pirámides grandes de Egipto, las de No, Giza, las que tenían las 200 metros para abajo de Sí, columna, sí, que supuestamente... con un espiral así que les bordeaba Sí, de llegaba todo. casi a... Supuestamente todo lo que llegaron a ver, en una distancia de 6 kilómetros, todo pasillos y tal, todo eso que había por debajo del... Lo que pasa es que ellos pidieron excavar y le dijeron que no, porque esos Obvio. son monumentos patrimonio de la Maravilla de autoridad la y tal. humanidad. Sí, eso está prohibido hacer esas excavaciones. Dato curioso, ¿no? Eso que revelaron ese sonar, esa como especie de ecografía de las pirámides. Hay que ver qué se dice de eso, porque entonces la teoría dice que realmente no eran tumbas como toda la historia nos hizo entender. Volvemos acá, venimos acá, de nuevo acá. ¿Tú viste la película? Nosotros siempre hablamos mucho de película, El último Samurái El con, último samurái. con Brad Pitt, con Tom Con Cruise. Tom Cruise, sí. Buena película. Uf, Lenta, muy pero buena. buena. Es una película de acción Como diferente, es verdad, la porque mitad de la película es no creo que bastante sea lenta. lenta, pero sí. No tiene la eh, acción que... Sí tiene full acción, lo que pasa es que, Claro, claro, con el tema de los samuráis, ellos claro. necesitan meterte en la cultura de los Claro. samuráis para que tú logres entender cómo el papel de Tom Cruise Sí, se va entiende luego moldeando. la Claro. cultura y claro, Pero por eso, ese esa paso, paz, se me hace eterno, pero es buena película. la época de los samuráis y la época de Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, ocurrió al mismo tiempo. ¿Ves? Es una cosa absurda que tú dices. Increíble. Para mí, Los pensándolo así, samuráis es muy viejo. exacto, Samurai es muchísimo más antiguo. O sea, para mí sería, creo que unos 300 años de diferencia entre los samuráis y cuando ya Abraham Lincoln es presidente. Pero mira Yo no esto, sabría decirte una cifra en número, pero sí en épocas distintas. Es decir, totalmente. entendamos que los samuráis y que apenas están descubriendo la pólvora y todavía se lucha con espada y todo lo demás. Y Abraham Lincoln ya están Ya y estaba que montándose ahí en las vainas Abraham, políticas. Me parece brutal. Y hablando ahorita de que estamos hablando de las pirámides de Egipto, cuando se estaban construyendo las pirámides de Egipto, aún los mamuts existían sobre la tierra. Que también es súper no. raro, sí. Bueno, la construcción de La las construcción, claro, pirámides. cuando empezaron. Ellos tardaron demasiado, tardaron como 300 años en ¿Sabes terminarlos, qué? ¿no? No me parece tan descabellada que sí ocurran en el mismo tiempo que los mamuts, Lo que pasa es claro. que, claro, los mamuts, claro, que son como los últimos animales de esa prehistoria, ¿no? El tema de los dinosaurios y tal. Pero para mí los mamuts pasaron por la tierra hace muchísimos años. Hoy con Cleopatra está más cerca de nuestros días que la construcción de las pirámides. Y tú piensas, Cleopatra está más cerca. O sea, ahorita, de Cleopatra a hoy hay menos tiempo que de Cleopatra para atrás para para. las pirámides. Y no Yo pareciera. tengo un dato así. No pareciera, ¿verdad? Porque se Sí, supone no, es muy que loco. pasaron al mismo tiempo las pirámides y Cleopatra y A toda mí me esa gente pareciera para que es allá. lo mismo. Exacto. ¿Verdad que sí, Darwin? ¿Cómo? Pero no, No, imagínate qué lo viejo que loco. son las pirámides. Claro, pero es como tú Que dices. pasaron al mismo momento de los mamuts. Locura, esa es la cosa que te devuelve la cabeza. Hay un dato parecido a ese que te iba a comentar, que era de la aparición del tiranosaurio Rex a hoy, hay menos tiempo que de la aparición del tiranosaurio Rex al primer Ah, pero no dinosaurio. dinosaurios, sí. Que imagínate, los dinosaurios tuvieron 160 millones de años sobre la Tierra. Y el ser humano solo tiene 200.000 años. Imagínate la distancia. Mira, la ciudad de Londres es 1500 años más vieja que Genghis Khan, gobernador del Imperio Mongol. Pero Londres es 1500 años más viejo Más vieja. que ese don. Que murió en 1227. Imagínate, quítale 1500 O años sea, atrás. Londres Y ya es existía antes. lo que te digo, la diferencia de O Europa sea, con porque el resto entiendo del que si es mundo. 1227, eso es después de Cristo. Eso es lo que significan Claro, esos años. O sea, sí, que claro. Londres como Londres Ajá. ya existía Antes de. antes de Sí, Cristo. unos cuantos años Wow. antes. Locura. Eso sí también me hace pensar Locura, como. locura, pero ahí tú ves la diferencia en lo que está Europa con el resto del mundo. El Imperio Bizantino, que es el Imperio Romano de Oriente, cayó solo 39 años antes de la llegada de Colón a América. Mira qué dato, ¿eh? 1.5% de la historia de la humanidad ha sido registrada. Imagínate todo lo que se ha perdido en estos 200.000 años. Hay un episodio que nosotros tenemos el invento más importante de la historia. Y coincidimos al final en que era el internet. Pero yo en ese episodio conversaba o discutía contigo donde yo creo que la invención de la escritura es el más importante de todo. Claro, porque ahí se empezó a dejar registro de todo. Cuando hablo
de la escritura, bien sea este dibujo que terminó siendo el Jeroglífico. jeroglífico y Sí, todo sí. lo demás, Sí, que nos que haya empieza a contar registro. las historias. Claro, que haya Correcto. registro, que haya registro, claro. Incluso el de las cavernas, que eran puras pinturas, que Ujú. era lo que ellos veían. Pero claro, ahí no quedaba registro de nada, sino simplemente lo que ellos estaban viviendo. Pintaban, que Qué sí, loco. pintaban un mamut porque era lo que veían, pero todo lo que vivió el ser humano en esa época no queda registro de nada y son simplemente cosas arqueológicas, ¿no? Se sacan de ahí. Pero imagínate, 1.5% nada más. O sea, que poco hemos registrado. 1.5. Wow, qué efímero es. Claro, desde la Todo. escritura y toda la cosa, empezaba a dejar cosas digitales, no sé qué, porque también todo lo que se escribía antes, papiros, no sé qué, todo eso se iba perdiendo también, y se iba dañando y se perdieron en el tiempo. O sea, a lo mejor ahí había registro, pero nada de eso está. Ahora te voy a dar un dato que yo creo que cobra relevancia porque ya tenemos un episodio con cosas de ese país. Por ahí se viene otro episodio con cosas francesas. En nuestra historia del podcast tenemos el caso Pélico, tenemos las Olimpiadas y ahora por ahí viene otro. Viene otro caso que está rompiendo ahí las redes también, sí. Sonando duro, sonando duro. Y este es que para 1977, hace nada, Nada. nada, 50 todos años. tenemos un familiar de ese año. 50 años, ¿no? 50 años, tus viejos. Por eso, todos tenemos un familiar vivo o que nació por esa época o por ahí. Francia aún usaba la guillotina. Y para ese mismo año se estrenó Star Wars. Imagínate las locuras, ¿no? Para los fanáticos de Star Wars como Darwin. Sí, qué buenas películas. Las guillotinas deberían darle a todos los que trabajan en esas películas. Mira, la reina Isabel, que también tenemos un episodio del top Ah, de los episodios bueno, que pero tenemos. ella también tiene un ancho de banda Bueno, brutal. coincidió con 16 presidentes de Estados Unidos. Claro, ahí 16. está. Entre eso, vayan para el episodio anterior. JFK. Estuvo cuando hizo la campaña, cuando lo nombraron presidente y cuando le dieron de baja. Viaje. Cuando le dijeron que usted está suscrito de la vida. 16 presidentes, no, ¿cuánto duró eso? Bueno, pues que en ese episodio hablamos de todo lo que ella vivió. Nosotros dejamos un montón de datos ahí buenos en ese episodio y ella vivió un montón de cosas. La Universidad de Oxford, que esto me parece, este dato me es increíble, fue construida en el año 1096. Es más antigua que todo el imperio azteca Universidad de Oxford. en Inglaterra. Pero yo creo que esto es uno de esos datos No, descabellados. yo lo comprobé, yo busqué esto y les tengo los Tú años ahí. viajaste, tú viajaste. No, le tengo los años ahí, mira. El imperio este que duró entre 1345 y 1500, 1521. Unos 200 años. Imagínate aquí. Inglaterra ya está construyendo una universidad y aquí todavía nosotros estamos montando piedras sobre pellas por una castilla para hacer Claro. Y trajeron alabar. los espejos para darle oro a nosotros. Vamos a ir a hacer alabanzas al sol para que salga todos los días. Sacrificios humanos y tal. O sea, Y bolas, 2 días que no sale el sol. hay que, está hay que oscuro, un sacrificio. Traigan sacrificio. 100 personas para que salga el sol otra vez. Y Oh. en Inglaterra ya estaban estudiando universidad. Hace un momento hice uno de la época victoriana justamente. Entonces, muchas de las personas, quizás de las que nacieron en esa época hacia el final, muchas de esas personas, como la reina Victoria, vio el alunizaje de Estados Unidos. Y uno dice, época victoriana Es lejos, lejos, lejos. En época victoriana, tú te imaginas cosas lejísimas. Y vieron el tema de la llegada a la luna. Esos datos son muy locos. Solo hay 66 años de diferencia entre el primer vuelo de los hermanos Wright, 1903, y el 69, que fue cuando llegamos a la luna también, haciendo énfasis y poniendo juntos esos datos. coño, avanzamos bien ahí, ¿no? Es una locura, 66 años de empezar a volar y llegar a la luna. 66 años, que esa evolución. Y lo que decíamos en el episodio anterior de JF Kennedy, han pasado más de 66 años, o sí estamos casi en los 66 años, y no hemos vuelto a ir a la luna. ¿Por qué no? ¿Por qué no Teoría mandas? conspirativa también en el episodio Claro. 8, creo. Sí, ese Que también hablamos está. de la, Del área 51 y metimos ahí varias. y metimos la de la luna. De la luna. justamente. Hablando de los hermanos Wright, uno de ellos, Orville Wright, vivió lo suficiente para ver el ataque de Hiroshima y Nagasaki. Que lo hablamos también en el episodio de los peores inventos de la historia de la humanidad. Para nosotros el peor creo que ha sido la bomba atómica. La bomba atómica. ha Porque sido el poder de el destrucción. peor. Muchos jóvenes que lucharon y sobrevivieron a la guerra civil de Estados Unidos vieron el surgir de la Segunda Guerra Mundial. Así de corto es la distancia entre la guerra civil de Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial. Seguramente en 100 años se escribirán historias de esta época que nosotros también en 30 años hemos avanzado demasiado. Sí, ahorita sí, con el tema de la inteligencia artificial esto se va a cortar mucho. Del 2000, que empezó todo el tema de esa inteligencia artificial por el tema de la pandemia, no sé qué, a lo que hemos llegado ahorita 5 años después. Así creo que me lo pasaste tú un video de Elon Musk hablando de que nosotros creo que vamos a ver cómo la inteligencia artificial se vuelve un ente más inteligente que nosotros. Yo creo que no estamos muy lejos de eso, a mi parecer. Mira, el primer zapato icónico de la historia.
El Conver All Star, 1917. Fue inventado en la misma década del hundimiento del Titanic, 1912. 5 años después. Del Titanic, que también tenemos episodio, ¿no? Hay que llamarlo supuesto Titanic. Y lo quieren ver, y por qué decimos el supuesto Titanic, aquí está el episodio, aquí va a salir el episodio. 5 años nada más es la diferencia entre el hundimiento del Titanic y el primer Converse All Star. Icónico zapato. Creo que los Converse, si yo mal no me recuerdo, era la marca que en verdad dominaba la NBA hasta que Jordan dijo, me voy a poner unos Nike. Claro. Primer McDonald's, 1940. La película esa típica también que hemos visto del dueño de McDonald's, creo. Abrió en el medio del suceso del Holocausto, 1940. Estaba en plena locura Europa con ese tema, y McDonald's estaba pensando en vender hamburguesas. Es que hay un dicho de vida que yo me lo sé porque lastimosamente lo usó tu querido y fallecido expresidente. Mejor. Que es como, brother, si tú no te enteras, no pasó. Si tú no te enteras, no pasó. O sea, si el periódico, las noticias, si el internet no nos dice que se está quemando un bosque en Australia, brother, tú no te enteras que se está Pero quemando ojo, un bosque. en esa época sí, porque después termina Estados Unidos entrando en la guerra y tal, pero ellos sabían qué estaba pasando, pero no les interesaba. Claro, pero la noticia no era tan globalizada. Es No, y decir, que, esa noticia no le iba a llegar a todo el mundo. exacto, no. ¿Había mucha gente que se iba a enterar? Sí. Claro, sí, no, y sobre todo a los políticos, pero era un tema de como que, eso está pasando ya, eso es problema de ellos, a nosotros, Claro. hasta que pum, los bombardean ellos, ahora sí tenemos que entrar. Bueno, literal es lo que vamos a vivir nosotros en el video que yo te pasé a ti de cómo sería una tercera guerra mundial. Claro. Que se empiezan a meter todos los países con todos los países y en América nosotros todavía con los espejos y que tráigame espejos. Y yo le Nosotros, digo, ¿de quién es la arepa? ¿De Colombia? Estamos en esa lucha todavía, y allá se todavía. están destruyendo, el mundo se está Y destruyendo. Estados Unidos con el No, resto del mundo. vemos el humo así llegando, ¿y qué es esto? ¿Qué será? No, no importa, y Eso es tal. pedo de ellos. Sí, Es lo haciendo chistes, así, claro. Haciendo Meme. stand y tal, Meme, haciendo meme. memes. Nosotros, exacto, seremos los últimos sobrevivientes haciendo memes. Mira, soldados que lucharon junto a George Washington en la Guerra de la Revolución, 1775 y 1783, vivieron lo suficiente para ver la invención de la cámara fotográfica e incluso ser fotografiados por esa no. 1826. Estoy leyendo el siguiente Ujú. y me sorprende. Sí. Que el último esclavo sobreviviente de los Estados Unidos, Sylvester McGee, que vivió... 130 años. Verga. Sí. Está raro que haya vivido tanto, pero está bien. Vivió lo suficiente, obvio, viste que jode, para ver la apertura de Walt Disney en 1971. No, no, no. 18 días antes que se muriera. Qué Qué locura, ¿no? locura. Y no hay registro, yo lo busqué porque yo también quedé impresionado cuando estaba haciendo la lista y que no puede ser. Y hay documentos e incluso fotos y todo. 130 años, man. El último zoológico humano que había, que De lo que existiera. hablamos también en un Otro hablamos episodio. episodio, sí, no me acuerdo qué episodio hablamos, pero el último zoológico humano cerró en 1958. 1958 hace nada en Bélgica. Eso hace De nada. pana. Viejos, mis padres son de 1954. Bueno, imagínate. Y todavía existía ese tema aberrante de zoológicos humanos. Sí, es que no es por nada. También los derechos humanos han hecho que en los últimos 100 años o más también hayamos cambiado nuestra manera de pensar muy radicalmente. Que antes era como una cosa que de pana se entiende aquí el tema del privilegio blanco. Uf. ¿Me entiendes? Aquí se entiende y tú dices, durante toda la historia lo que hicieron fue desastre. Y no solo eso, sino como los que no fueron blancos vivieron La vieron lo horrible. centenares de años. Sí, la foto de los Beatles, de la Abbey Road, ¿sabes? Las que están caminando los cuatro. La que Que, está caminando por el paso peatonal de que, que, Abbey Road. que viene un episodio por ahí también tenemos de conspiraciones de artistas y broma y tal. Una de estos habla de los Beatles y de esa foto y tal. Está bueno. Eso está bueno grabarlo por ahí. Fue tomada el mismo día de los asesinatos de la familia Manson, 8 de agosto de 1969. Ya estaban tomándose Y fotos nosotros, no, el grupo icónico de la historia. Y aquí estaba este loco. y nosotros mencionamos a la familia Manson cuando hablamos de los hermanos, los latinos estos que Ajá, asesinaron a su papá. Martínez. Martínez, ¿no? No, No. Martínez, no recuerdo, pero sí, en ese episodio. Esta fue la que dijimos al principio, la primera. Si Volver al Futuro ocurriera en el 2020, McFly viajara al 90. Mira, lo tenías aquí. 30 años atrás. Yo lo dije de otra manera, era como que estamos Ajá. o sea, si ellos en su época de la película viajaran al futuro, viajaran 5 años antes que nosotros. Ajá. Y no habían carros que viajaran, ni Ay, nada. todavía lo ¿Se estamos acuerdan del esperando. librito, la revista de las apuestas? O sea, la patineta. Citó la patineta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no han creado la patineta? ¿Qué pasa? Ey, que yo sí quisiera eso. Viajar al... ¿Cómo es? Al pasado. O sea, tener hoy una revista que yo pudiese decir, el resultado de esto es este. Ah, ok. Al futuro y saber O qué sea, pasó. traerme una revista Del futuro para que me diera acá y los saber. resultados de los próximos años. George Washington murió en 1799. El primer fósil de dinosaurio fue descubierto en 1824, 25 años después. No se enteró de la existencia de los dinosaurios. George Washington, el presidente de Estados Unidos, que supo que existieron los dinosaurios. Isaac Newton tampoco. Leonardo da Vinci tenía 40 años cuando Colón descubrió América. Mira, y uno creería que
Leonardo da Vinci es para atrás, ¿no? Bueno, imagínate, solo 40 añitos. Estaba ahí el Claro, tipo. pero ya él ahí era un viejo, porque en esa época la expectativa llegaba a los 50, 60 ese caso. Claro, exactamente. Wow. Bueno, hablábamos del zoológico humano en 1958, que cierra el último, y la NASA fue creada ese mismo año. Estados Unidos estaba creando la NASA, en Bélgica todavía estaba el tema de tener humanos en zoológicos para que la gente se Estados divirtiera. Unidos le metió el acelerador fuerte. Uf, después de la Segunda Guerra Mundial entraron como en una demencia, en una espiral ascendente, pero en una velocidad loca. Espiral ascendente. Los dinosaurios estuvieron en la Tierra alrededor de 1960 No, millones 160 de años. Ah, 160 millones de años. El ser humano lleva apenas 200. Eso lo decimos al Por eso principio. decía hace un momento. El último que tengo aquí, que el año de la inauguración de la Torre Eiffel es el mismo año que Van Gogh pintó La Noche Estrellada, 1889. Entonces, nada, ¿sabes lo que hay que ver? Los reels de No Seremos Responsables y compartirlos. @ No Seremos Responsables en Instagram, Facebook y TikTok. Nos consigues y debes compartir nuestro contenido. Te lo agradecimos infinitamente y @ No Responsables en X. Hablando de tiempo y percepción de tiempo, nosotros estamos a nada de cumplir 3 años con el podcast. Y pareciera que no. Por episodios, ¿no? Unos 2 años. No, 3. Si dejamos para 3 años. Verga, Por e- otra por vez el episodio sorprendiéndome en época. Sí, casi 150. Bueno, no, sí, son Casi 150 episodios, son 50 episodios por año, 50, 52. Y Sí, además sí, son 3 diciembre grabando. Ajá, ¿Sí? ajá. Tenemos 3 episodios de diciembre. Exacto, ya viene otra vez todo No, ese no tema. había quedado en cuenta. Qué locura, ¿no? Ahí está la percepción del tiempo. Te vuelve loco. Pero bueno, nada, gracias por estar suscrito al canal. Gracias por llegar al final del episodio. Si no estás suscrito, por favor, te invitamos a que lo hagas. Y por favor, que siempre te lo pedimos, dale el botón de like, que eso nos ayuda muchísimo. People, se les quiere gratis. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau.